Bueno, mis amigos, seguimos en esta segunda entrega de la segunda temporada de Pláticas entre Coyotes, aquí en el corazón de Jocotlán, transmitiendo para todo el universo. Nos hacen ahí una contribución, Ellen Alf, acerca del libro que mencionábamos, donde Alfonso Caso cuenta el descubrimiento de la tumba 7. Efectivamente se llama El Tesoro de la tumba 7, escrita por Alfonso Caso, y donde narra cómo fue su descubrimiento y lo que encontraron, ahí el dato. Nuestro amigo Julián Pérez, que contemos acerca de la piedra del Nahual que se encuentra en el arroyo seco donde se divide la cabecera y la colonia de insurgentes. Habíamos escrito ya esa historia que se llamaba la historia del Chaneque, que es era un ladrón revolucionario, bueno, así lo cuenta la historia. Era un ladrón revolucionario que asaltaba a los carboneros que venían de Peras aquí en la calle de lo que ahora es el antiguo camino a Coyotepec, que es el que lleva al aeropuerto, bueno, ahora al Tequio, a las colonias que están ahí, Framboyanes y todo eso. Si ustedes lo han de recordar, bueno, los chavorrucos jojeños han de recordar que ese camino estaba una chichicaslera que servía como barra de contención, y había también guamucheras que delimitaban ese camino. Pues ahí asaltaba a este personaje, y dice la historia que esa era muy conocida con los viejos aquí de Jojo, la oí mucho, que un día lo cazan y después de varios intentos logran acabar con toda su pandilla y logran malherir a este personaje, y se va huyendo por todo Jujo y lo van siguiendo la tropa de soldados que venía a cazar, precisamente porque ya había hecho muchos atracos ahí. Y dice que llegando a ese lugar, que ahora es el límite de la colonia Insurgentes, donde está un puente, por ahí por la secundaria, en una de las esquinas de la secundaria, dicen que ahí reclama su tradición y cuenta la historia que él descendía de nahuales, y de sus padres, sus abuelos habían sido nahuales, y entonces él, por no querer tener esa tradición, se vuelve bandolero, y entonces en ese momento de muerte abraza su linaje, por así decirlo, y entonces dice que se convierte en piedra. Y esa piedra, bueno, cuando yo era adolescente, cuando yo iba a la secundaria todavía se podía ver esa piedra azulada, que tenía una forma como de un hombre acurrucado, y decían que esa piedra era la piedra del Nahual, la piedra del Chaneque. Y entonces, pues así la contaban los viejos. Ahora el arroyo pues ya la tapó, y posiblemente está ahí abajo, pero el arroyo ya hizo que no fuera visible, pero esa leyenda todavía subsiste. Es una de las leyendas más conocidas de Jocotlán. Hay otra piedra del Chaneque, o del Nahual, que está en el Paraguito, que también tiene otra historia muy interesante, porque esa tiene que ver con un personaje, un nahual del tecolote, un nahual del búho. Precisamente hay un cerro por ahí que tenía ese nombre, el cerro del tecolote, y decían que igual esa piedra de noche en luna llena se transformaba en un hombre, al igual que la piedra del Chaneque, la que está en la secundaria. Decían que si andabas ahí de malandro, en la noche el Chaneque se hacía otra vez hombre y te llevaba al inframundo. Esas y otras historias son de Santa Cruz, Jocotlán, y son nuestros tesoros orales que debemos conservar. Julián Pérez, un saludo a la familia Ignacio Ramírez del barrio del Calicanto. El barrio del Calicanto es uno de los barrios más viejos de Jojo, por no decir uno de los barrios viejos. Tiene una historia también muy interesante. De ahí está la leyenda de los Virgües, la leyenda del Mogote, también la leyenda de la Peña del Sapo. La Peña del Sapo yo jamás le he podido ubicar. La sospecho que está es que no me acuerdo cómo se llama esa calle que está enfrente de una balconería y que tiene un terreno baldío que está bardeado en uno
de las calles que pasa por el Panteón Nuevo y que viene de la secundaria, del campo de fútbol. Ahorita investigamos el dato. Por ahí debería de estar una peña que tapó ese arroyo, que se llamaba la Peña del Sapo, y que aparece en varios mapas de Jocotlán antiguo. Hay un mapa que sí es famoso, creo que es de 1700 y algo, donde se ve esa peña, y esa es la Peña del Sapo, y esa era una de las mojoneras de Jojo. Y precisamente esa mojonera se corrió hasta donde está el kinder, en la esquina del kinder, donde están unos arbolotes, a una cuadra, a 2 cuadras creo que donde pusieron la actual capilla. Ahí ahí se corrió esa mojonera. Pero sí, el barrio del Calicanto es uno de los barrios más emblemáticos de Jojo. Incluso dentro de su barrio, si mi memoria no me es infiel, está la iglesia en San Sebastián, la cual también tiene su leyenda acerca de cómo fue construida, que cuentan que un día aparecieron dos ollas de oro, y con esas edificaron por primera vez esa iglesia ya de forma más entera, con ya materiales más resistentes, porque esa se construyó en la época en que se estaban construyendo algunas iglesias en Oaxaca, y cuando se les acababa la mano de obra iban a las rancherías vecinas, entre ellas Jojo, a traer a los jóvenes que pudieran cargar piedra. Entonces había un párroco que escondía a los jóvenes de Jojo debajo de la iglesia, de esa iglesia de San Sebastián, y un día dicen que algún buen samaritano o alguien hizo esa donación de manera anónima, que se despierta el padre y ve las 2 ollas de oro, y que con una olla edifica el templo y pues acondiciona bien esa iglesia, acondiciona el sótano, y que la otra olla pues la entierra debajo de la iglesia para que no se caiga, y efectivamente pues esa iglesia ya lleva durando mucho tiempo. Incluso hubo un temblor bastante fuerte en Jojo donde se cayó una barda. Yo corrí de esa barda, estaba yo limpiando el panteón, entonces por poco nos cae encima, pero esa iglesia ha durado bastante. Incluso los detalles que tiene de pinturas todavía son pinturas originales en el arco norte, no, en el arco oeste me parece. Ahí hay unas pinturas que todavía son originales. Cómo pintaban los antiguos jojeños, los trazos que fueron puestos por los colonizadores, por los evangelizadores. Pero sí, esa iglesia tiene mucha tradición. Incluso Jocotlán tiene 3 ombligos, que decían los viejos. Los ombligos eran estas cruces que marcaban el centro de la población, y Jocotlán tiene 3 ombligos y uno falso. Y el ombligo falso está en la iglesia de San Sebastián, y eso tiene que ver también con una historia de masones y con el oro que escondieron de esas ollas referente a esa situación. Decían que el sacerdote fue uno de los primeros sacerdotes que se enterró, o que se hizo su mini cripta o su entierro en el sótano de esa iglesia, recordando a los niños que escondía ahí para que no fueran llevados, ahora sí que como esclavos a Oaxaca. Y entonces creo que no recuerdo bien si tres sacerdotes están enterrados ahí. Pero bueno, es otra de las historias fascinantes de Santa Cruz Jocotlán. Algún día contaremos esa historia de los ombligos porque es muy interesante, y no les va a sorprender, porque yo cuando lo oí no la pude creer y pensé que sí se estaban inventando esa historia, pero después la oí de otras personas, y que tiene que ver también con la construcción de la placita. Siempre todos los que hemos vivido en Jojo, ya los chavos que conocimos la placita, no el parque, sino la placita, que así se le llamaba antes al parque, había unos círculos que todos los niños de Jojo hemos brincado. Entonces esos círculos tienen un significado, y esos círculos daban la vuelta a la placita. Pues el ombligo falso de Jojo tiene que ver con eso. Dicen que esos círculos tienen que ver con los ciclos lunares y que tienen un cierto significado matemático. Eso está muy, muy interesante, esa historia, que yo la quiero investigar un poco más para tener pues el hilo de esa situación, porque sí son como fragmentos, pero sí está muy interesante, y del por qué antes las tomas de aguas tenían esa forma como de S, que eran de mármol.
ya un buen tiempo, en la época prehistórica de los jojeños, digo no prehistórica, pero sí bastante antigua, los primeros bebederos de jojo de la primera toma de agua que se hizo tenían una forma de S y eran como una escultura de mármol que tenía una llave, las primeras llaves que hubo en Jogotlán y estaban en los barrios. Y también tiene un significado esa escultura media pacheca que también tiene que ver hay una historia que se llama la conspiración de la jacaranda, que habla acerca de ciertos mensajes ocultos de los masones que don Porfirio Díaz tuvo a bien hacer en Oaxaca. Dicen que Porfirio Díaz dio la instrucción de que se plantara en la entrada de Jogotlán ese camino de jacarandas, y no se plantó cuando él fue presidente, sino hasta mucho tiempo después, cuando se hizo la calzada de la República, que también tiene su historia que tiene que ver con don Porfirio Díaz. Entonces hubo presupuesto para que mandaran jacarandas a Jojo y se plantaran en la entrada de Jocotlán, y se creía que desde el Paracuito se veía un camino que habían dejado los masones cuando floreaban las jacarandas, que tenía un significado muy especial porque pasaba junto a un juego de pelota que ya fue moderno. Antes, donde ahora está un kinder, ahí había un espacio, como un descampado, donde se jugaba tradicional juego de pelota aquí en Jocotlán. Entonces todo eso tiene que ver con esa situación de la conspiración de la jacaranda, y esa conspiración de la jacaranda es una leyenda nacional porque también tiene que ver esa situación con las jacarandas de la Ciudad de México, que era un plan así como muy macro que estaba diseñando Porfirio Díaz y que después sus seguidores o los que vinieron detrás concretaron. Pero bueno, esa es otra de las historias también de Santa Cruz Jogotlán, y como pueden ver, Santa Cruz Jogotlán no tiene tiene un montón de historias, tiene un montón de cuentos, y pues hay de todo, porque hay desde la época prehispánica, como la época colonial, como la revolución, y pues todo tiene que ver con la historia de los jujeños. Bueno, mis amigos, vamos a una pausa musical y regresamos a Pláticas entre Coyotes, transmitiendo desde el corazón de Jojo a todo el universo. Bueno, mis amigos, estamos aquí platicando acerca de las leyendas e historias de Santa Cruz Jogotlán. El buen amigo Julián Pérez nos pregunta si hay alguna literatura acerca de estos temas que estamos tratando. Bueno, la mayoría son tradiciones orales que tienen que ver con las historias que contaban los viejos, pero precisamente nuestro amigo Guillermo Martínez nos preguntaba exactamente lo mismo. Desconozco si tengamos lectura moderna acerca de estas cuestiones de los cuentos, de leyendas, pero sí hay escritos antiguos, se puede decir. Está este escrito que el señor Erasmo Medina, cuando fue presidente, encontró de dos libros escritos en mixteco. Anteriormente, yo sé por ahí por una familia que vive en Arrazola, que hay códices acerca de las historias prehispánicas, acerca de, por ejemplo, de la leyenda de los Virgües, parte de esta historia de la leyenda Donají, que es que la versión mixteca se llama La leyenda de los 25 años, que como platiqué el programa pasado, yo nunca he sabido por qué se llama La leyenda de los 25 años, pero así la conocían los viejos. Y hay personas que aseguran tener algún escrito en códices de fragmentos de esas historias, como la leyenda de los Virgües o la del señor Luna, que tiene un hijo con una chamana, con una sacerdotisa que se llama Luna. Bueno, le decían Luna, o su nombre era Luna, que era poseída por la deidad del agua, que los mexicas, cuando escribieron acerca de eso, le llamaron Atl, la diosa del agua. Entonces ese hijo
según decían los viejos, que ese hijo era el chaneque de las pozas del Sidorito, que también es una leyenda muy conocida en Jojo, de los mangales, por donde está la presa seca. Por ahí hay unos mangales que tienen un manantial. Entonces era costumbre de los jojeños, cuando tenían un animal enfermo, le ponían un collar de manzanas, de fruta, y lo dejaban ahí como ofrenda al chaneque. Entonces cuando iban a ver al animal, al chivo, al borrego, al buey que tuviera esa enfermedad, ya no tenía el collar de limones o el collar de frutas que le llevaba, y entonces el animal estaba sanado. Es lo que contaba la gente. Entonces, creo que todavía existe ese ojo de agua. Yo hace mucho tiempo que no he ido, pero no hace muchos años, unos 4 o 5 todavía existía. Y esa es la leyenda de la poza del Sidorito, y tiene que ver también con la leyenda de la guerra de los 25 años, que fue la afrenta que tuvieron los mixtecos y los zapotecos. En su versión española, o cuando escriben acerca de esta situación los evangelizadores, dicen que después de esta situación había peleas entre los mixtecos y zapotecos, que generalmente estaban en Cuilapan. Entonces llega Cortés y, en un acto de bondad y de paz, pues hace un cese al fuego entre esas dos culturas, y desde entonces viven en santa paz. Pero vamos, las historias que contaban los viejos era más rico en detalles, y pues decían los viejos que había familias que tenían esos escritos, porque una de las características que tiene Jogotlán, y que no ha sido como muy investigada de manera formal, porque sí ha habido investigaciones, siempre ha habido personas cultas dentro de la población que han hecho escritos acerca de todas estas cuestiones. Desgraciadamente las conservan en un entorno familiar. Por ahí yo supe de una persona que era militar, bueno, así lo conocían, como el señor, no me acuerdo si era capitán o general, una cosa así, pero él tenía un libro escrito o recopilado, donde había códices, y donde él reprodujo códices también a mano y pintado y todo eso. Y ese libro hablaba de la historia de Jogotlán, hablaba de sus costumbres, sobre todo de las costumbres de boda, que también tiene que ver con el hecho de cuando Donají aquí a Jojo, y acerca del pletetamal, de los huehuetes, del baile del guajolote, del baile del árbol de fruta, del por qué se decía en buena mano esté cuando le daban un mezcal y trataban de embriagar al huehuete para que no hiciera bien su chamba y quedara mal porque eran pueblos enemigos. Todas esas concomitancias estaban en ese libro, y el libro que apareció en el Palacio Municipal también platicaba acerca de los linajes de las familias viejas, y de entre ellos pues obviamente había este tipo de historias, como la historia de doña Irene. Y no sé porque este es el único dato firme que se tiene, que encontraron esos libros, pero jamás hubo una investigación de qué contenían. Bueno, sí sabían más o menos qué contenía, pero no hubo una reproducción de ese libro, no hubo una conservación. Nadie sabe dónde quedaron esos libros, y así como esos libros, pues la gente vieja de Jojo siempre habla que tal familia tiene un determinado escrito, que tal familia tiene un códice. Incluso por ahí había alguien que decía que la receta original del pletetamal estaba escrita en piel de venado, y que la tenía una de las familias viejas que vive, por cierto, en el centro de la población, o que vivía en el centro de la población, y que pues desde entonces ese guiso se transmitió entre las cocineras debido a esa receta que estaba en códice, en una piel de venado. Y así hay muchas historias perdidas a lo largo de nuestra historia, de nuestro querido pueblo, pero realmente no ha habido una compilación de todas estas cuestiones, de alguien que se meta a profundidad a ver y que haga una publicación. Ni el INACRO ha tenido esa iniciativa. Lo que sí sé es que varias personas mencionan que en los años 42, 43, al inicio de los años 40, hubo una investigación con unos alemanes que, por la fecha y por todas esas cuestiones, se presumen que eran nazis, que vinieron precisamente a investigar
ciertas historias que contaban en Santa Cruz respecto a los vinigulasa, que eran estas armas míticas que hicieron los gentiles para los nahuales, para los sacerdotes nahuales, que eran como los generales, que de ahí se deriva la tradición del bastón de mando. Y todas esas costumbres oaxaqueñas, según los viejos, pues nacen en Jojo y son patrimonio de los jojeños, o sea, de aquí salieron. Y mucha de la gente no sabe, por ejemplo, el origen del bastón de mando, qué significaba y cómo se usaba o por qué se delegaba y todas esas cuestiones. Pero estos alemanes venían buscando esa situación y venían buscando la reliquia de Donají, que era la reliquia que hacía el pacto de corazón entre los mixtecos y los zapotecos. Ya hablamos de ello en el anterior programa. Pero sí, esa investigación sí fue documentada. Desgraciadamente yo la he rastreado por internet y no sé si sea verdad, no sé si sea mentira, pero los viejos siempre contaban esa historia, que los alemanes vinieron a Jojo. Incluso hubo un señor que vendía réplicas en Monte Albán, que me contaba que un danzante se lo llevaron a Alemania y que después lo regresaron 5 años después. Una piedra de los danzantes, de esas grandes, antes de que hubiera una investigación arqueológica en ese momento, porque antes era baldío, pues, y ahí sembraban en la tierra que estaba plana, sembraban maíz y todas esas cuestiones. Entonces, pues sí era muy interesante, pero sí, esa historia ya me la he topado varias veces y desgraciadamente ese señor ya falleció y desgraciadamente muchos de los viejos que tenemos en Jojo pues ya no están con nosotros y pues he encontrado poco eco al tratar de corroborar ciertas historias que a veces suenan muy fantásticas. Y a propósito de eso, me hacían una pregunta acerca un usuario que se llama Rollo Batman, que decía acerca precisamente del bastón de mando, Leoncio 7SO y Iván González, acerca del cuento de la piedra del rayo y del bastón de mando. Nos preguntaban en el programa pasado y pues básicamente esa tradición es netamente mixteca. Bueno, fue originalmente zapoteca y después fue mixteco-zapoteca, cuando fue el intercambio cultural que tuvieron estas dos culturas con esa alianza. Ese bastón de mando, su nombre en zapoteco se llama vinigulasa, o así le decían. Vinigulasa se interpreta como temblor, pero lo que en realidad quiere decir es el poder de la tierra, que es muy fuerte, o al menos esa es la traducción que yo he encontrado. Y ese bastón de mando se llama así porque precisamente tiene que ver con el día sin sombra. El día sin sombra es un día que ocurre cuando el sol cae casi todo el día o todo el día a plomo y no hace sombra. Entonces le llaman el día de mucha luz o el día sin sombra, que es cuando se ilumina totalmente no me acuerdo qué edificio es de Monte Albán, me parece que es el edificio P, que es donde está la cámara de luz. Entra un rayo de luz en forma vertical y es el único día donde se ilumina todo. Entonces se supone que cuando pasaba eso, cada sacerdote nahual ponía ese vinigulasa a cargarse de energía solar y entonces era de ahí donde obtenía su poder. Dicen las leyendas, así es tan mítica como el arma de Huitzilopochtli que lanzaba rayos, porque ese bastón de mando era el arma de los generales y los generales eran los únicos que no llevaban escudo a la guerra. Entonces decían que de alguna manera influenciaba tu puntería, tanto que si le tirabas una flecha, no le pegabas. Entonces algo pasaba ahí y tiene que ver con cosas alucinógenas, cosas muy locas que me he encontrado a lo largo de escarbar en los cuentos, y dice que esa arma es el arma que venían buscando estos alemanes. ¿El por qué? Porque hay un documento que también es apócrifo, lo mencionaba la vez pasada, y que es como el santo grial de la colonia, que se llama la libreta de Cortés. Cortés comienza a hacer anotaciones acerca de todo lo que va viviendo, de las cosas que le va pareciendo como interesante, como nuestra caja de desastre, ¿no? Que es la caja donde guardamos cosas que después nos van a servir, pequeños datos que Cortés cuando tuviera tiempo iba a regresar. Entonces ahí menciona este encuentro que tuvo con este personaje precisamente en la capilla que ahora se llama de las Ánimas, que está en la garita.
Y es ahí donde dice que este bastón perforó su armadura, que era de metal, y le hizo una herida en el hombro. Entonces yo preguntando, una vez contando este cuento, una persona que sabe de estas cosas me dijo, es que eso se llama filo molecular. Y yo dije, órale, filo molecular, ¿qué es eso? Y se trata de que haces una punta magnética y lo que hace es abrir la cohesión magnética de los átomos. Entonces, sin tocarlo, se abre como si fuera un cuchillo en mantequilla y puede cortar cualquier cosa, no importa la densidad que tenga. Entonces, sí era como muy interesante. Y fue más interesante cuando comencé a platicar con personas que sabían de mixteco, ciertas palabras que yo no podía comprender. Yo no hablo mixteco, mi abuelo hablaba mixteco, yo jamás pude aprenderlo o comprenderlo. Hay ciertas palabras que tienen que ver con situaciones muy específicas, como tenían una palabra para célula, tenían una palabra para átomo, que es estipa, que no tiene traducción, que es algo así como una bolsa de sol, o no sé, pero yo he tratado de buscar su significado, pero no lo he encontrado, pero se refiere a eso, a la energía que guarda un átomo, o a la partícula que es más pequeña que una molécula, porque así como nosotros tenemos átomos, moléculas y etcétera, también tenían nombres para ese tipo de cosas. Y es asombroso que una cultura que los evangelizadores motaron de ignorantes o de que no tenían conocimiento científico, pues tuviera terminología de ese calibre. Y de ahí nos podemos seguir hablando cantidad de situaciones, por ejemplo en Monte Albán, los cortes de las piedras que son exactamente a 90 grados y que solamente se hacen con una herramienta que permita un corte tan puro. Y de ahí nos podemos saltar al tallado de alhajas, de todas estas técnicas que tenían los zapotecas, que copiaron los mixtecos en este intercambio cultural que tuvieron, que es muy fascinante y es hasta inverosímil pensar en esas teorías, pero así eran. Entonces, todas estas historias tienen mucho que ver con esto y nos podemos pasar platicando aquí de días, porque Jocotlán tiene toda esa riqueza, debido a que cuando pasan todas estas cuestiones de la mezcla de culturas entre los mixtecos y los zapotecas, dicen las leyendas que un día los cielos hablaron de un savie de sangre, y entonces ahí tiene también muchas concomitancias, muchas cosas alrededor, porque algunos dicen que ese savie de sangre eran los españoles que iban a venir, algunos dicen que era la viruela que mató a tantas personas en nuestras culturas y que ayudó a que la etapa de colonización fuera más favorable a los españoles, de que no hubiera mucha resistencia. Entonces dice la leyenda que los mixtecos leen en el cielo esa profecía y entonces deciden abandonar Monte Albán y deciden resguardar el conocimiento debajo de la tierra. Dice que la abrace la madre tierra y que el linaje puro se vaya a las montañas. Y entonces fue así como cuentan los viejos que se abandonó Monte Albán, porque a ciencia cierta y arqueológicamente hablando no hay una razón por la cual se haya deshabitado la montaña sagrada. Entonces, cuando llegaron los españoles, técnicamente pues no encontraron una resistencia militar, porque los mixtecos ya no estaban, se habían disuelto los ejércitos y todo mundo se quedó a recibir el savie de sangre, que el savie es traducido como una calamidad que los dioses de vez en cuando mandaban para probar el alma de los hombres, para saber si eran dignos de vivir en esta tierra, decían. Entonces, cuando llegan los españoles no encuentran una resistencia militar como tal. Los zapotecas tenían una alianza con los mexicas, y cuando los españoles vencen a los mexicas, por ende es un efecto en cadena que desalienta a todos sus aliados, a la mayoría de sus aliados. Muy pocos son los que hacen rebeliones. Los mixtecos hacen rebeliones con los españoles en la sierra y en todos esos lugares donde se resguardaron, pero los zapotecas técnicamente pues no eran gente de guerra, eran gente científica, y pues básicamente pues lo arreglaron diplomáticamente. La historia de Jocotlán es muy encomiable
porque a pesar de que en Cuilapan se había asentado muchos mixtecos que vivieron también en la etapa de colonización, por esta, dicen los viejos, cuentan que debido a esta experiencia que tuvo Cortés con este personaje en el mogote que está en la entrada, en la garita, a Cortés se le prohibió la entrada a Ocotlán. Entonces esa situación pues sí es como muy inverosímil de creer, pero según cuentan los viejos que Cortés jamás pisó Jocotlán. Siempre cuando iba a Cuilapan o cuando iba a Sachila pasaba por las mojoneras, y por eso se llama el Camino Real, la calle de Progreso, que era un camino natural, que el nombre de ese camino era el Camino del Agua, porque había una serie de pozos y manantiales a lo largo de ese camino que permitían llegar desde el río Atoyac, que estaba en el centro de Oaxaca, hasta Sachila. Entonces pasaban primero por el manantial que está en la mojonera actual de Jojo, que es enfrente de donde está un autoservicio, donde hay unos eucaliptos, por donde está el rastro, más para acá. Ahí había un arroyo que era un abastecimiento de agua. Luego había un manantial que después se hizo pozo, que está en la parada de Santa Elena. Y después estaba el otro manantial que estaba en la ermita de las Ánimas, que era donde ahora es un pozo, que ese era un manantial que también tiene su historia. Y después de ahí estaba el Arroyo Seco, que es el puente que está donde antes estaba el Cinema del Valle. Y después bajaba cortando la entrada de las Jacarandas y se iba hasta donde están los eucaliptos, que ahí también era un arroyo, y después se iba hasta Tres Cruces, que ahí había otro hilo de agua, y después se iba hasta donde está la calle la de la primaria, que es Vicente Guerrero. Ahí había otro hilo de agua, y por eso se llamaba el Camino del Agua. Entonces se decía que Cortés pasaba por ese camino y por eso se le puso el Camino Real, porque en ese entonces cuando Cortés pasaba por ahí era el marqués el marqués del Valle, el primer marqués del Valle. Entonces era como el virrey, el rey de ese lugar. Entonces por eso se puso el Camino Real y desde entonces fue llamado el Camino Real. Pero se dice que Cortés no podía entrar a Jojo porque él siempre era cuidadoso de no repetir la experiencia con esta persona, y eso permitió que de cierta manera nosotros, los jojeños antiguos, se comenzaran a condensar en un grupo como de personas que venían huyendo de esa situación. Después hubo otro episodio que tiene que ver con una leyenda que los viejos contaban acerca del señor murciélago o el nahual del murciélago. Nosotros, yo escribí una pequeña aportación Así es Jocotlán, me parece, que se llamó El último vuelo del murciélago. Y era la historia del por qué la Santa Inquisición, después de una gresca que tuvo con los jojeños, optó por mucho tiempo en no venir a Jojo. Y eso permitió que todo aquel que estuviera escapando del yugo español, de la Santa Inquisición, se viniera a refugiar en Jojo. Y entonces eso ocasionó que Jojo fuera muy hermético. Y eso ocasionó que pues, los jojeños se comenzaran a cuidar y se compactaran. Y de ahí viene el término fuerano. Todo jojeño sabe qué es lo que quiere decir fuerano. Fuerano es un extranjero. Entonces al fuerano no se le da tanta confianza, se le mira con cuidado y todas esas cuestiones, pero tiene que ver con esa costumbre. Pero vamos, la situación es que por eso Jocotlán conservó sus tradiciones mucho tiempo, sus tradiciones paganas, como por ejemplo, también hay una historia acerca de la Virgen que unió a los jojeños, porque en la etapa de evangelización, la última etapa, había una pelea entre barrios, porque unos adoraban a sus dioses paganos y otros adoraban a sus dioses católicos. Entonces, cuando llegaban las épocas de cosecha, pues se honraba en los pequeños adoratorios que había antes en Jocotlán, y que si todos los chavorrucos de mi edad recuerden, cuando se hizo el drenaje, salían ídolos, salían pequeñas construcciones. Pues eso tiene que ver con los adoratorios que había en las casas viejas. Hacían ofrendas de esa milpa que se ve mucho el Viernes de Dolores. Esa ofrenda era hacia la diosa
Hilot, que era la diosa del maíz tierno. Entonces, pues los viejos jojeños iban a dejar su ofrenda y los nuevos jojeños con su religión católica iban también a dejarle esa misma ofrenda a la Virgen. Entonces hubo una sequía y en esa sequía pues sacaron a la Virgen y sacaron a los dioses paganos y hubo una trifulca ahí y después quedaron de acuerdo que era la misma Virgen y entonces fue así como entró muy amable la celebración de ese día, porque ese día que estuvieron de acuerdo llovió y se dieron las cosechas. Y de ahí viene la tradición de los Viernes de Dolores en Jojo, que es como el tributo a la diosa de la milpa tierna, que era Hilot, y también a la vez era a la Virgen que lloró por los jojeños y que trajo las lluvias. Y entonces en la ofrenda ustedes van a ver la cosecha más grande, si es de sandía, la sandía más grande, si es de calabaza, la calabaza más de fruta y de todo lo que se cultivaba aquí, se ponía en el altar y entonces todo mundo iba a honrar ese altar y podía tomar de ahí algo de comer y comerlo ahí para convivir con esa familia. Y entonces fue así naciendo esa tradición. Y entonces, pues ahora en los Viernes de Dolores, pues ya no se agarran las cosas del altar, pero sí se da ese cariño que llaman los de Jojo a las personas que van a ver a la Virgen, a darle las gracias de que hubo lluvias y de que la cosecha estuvo buena. Entonces en esa muestra de agradecimiento y de fraternidad y de operación cicatriz, dan esos pequeños bocadillos, dan tortas de posadita y todas esas cuestiones. Pero vamos, a lo que me refiero es que todas esas cuestiones, si ustedes la piensan, Jocotlán es una tierra muy rica culturalmente y los viejos jojeños lo sabían y los nuevos jojeños deberían de saberla, porque una persona que conoce su tierra, que conoce sus raíces, es una persona que cuida su tierra y que cuida su gente. Eso decían los viejos. Y todas estas historias tenían la finalidad sí de entretener, pero también tenían una enseñanza que hablaba acerca de la unión entre jojeños. Y ahora que, como decíamos en el programa pasado, hay nuevos jojeños que no saben la historia de Jojo porque vienen de otros lados, o jojeños que ya no tienen gente vieja y quieren conocer este tipo de historias, pues por eso nos dimos a la tarea de sacar todos estos cuentos y todas estas historias que aún podemos rescatar. Y pues bueno, es un regalo para toda la gente, ¿no? Bueno, entonces vamos a una pausa musical y ya para cerrar el programa, es la segunda entrega de Pláticas entre Coyotes en su segunda etapa. Bueno, mis amigos, seguimos en esta segunda entrega de Pláticas entre Coyotes en su segunda temporada desde el corazón de Jocotlán, transmitiendo para todo el universo y para todos aquellos que quieran conocer, platicar, comentar acerca de los cuentos y leyendas de Jojo. Mándenos sus preguntas, sus inquietudes. Si se saben algún cuento, sería fantástico compartirlo aquí entre nosotros. Por eso se llama Pláticas entre Coyotes. Y como aclaramos hace algún tiempo,
Las pláticas entre coyotes se llaman así a una referencia que tienen estos animales silvestres que son oriundos también de Jocotlán, sobre todo en la montaña sagrada. Hay ciertas noches donde hay un coyote que cuida a los demás cachorros y parece como que les está contando historias, por eso se llama pláticas entre coyotes. Así que pues los invitamos a que nos manden sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus críticas y todo lo que quieran decirnos a nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, coméntenos y en el siguiente programa comentaremos, trataremos de darle cauce y trataremos de hablar del tema. Tenemos un mensaje de nuestros valientes patrocinadores. Hay una página en Facebook que se llama Amigos XL, que vende ropa y nos mandaron 4 bermudas, nos mandaron 2 talla 42 y 2 tallas 44. Ahí está la imagen en pantalla, búsquenla, y los requisitos para llevarse estas bermudas es que den like, por supuesto, en la página y que nos manden un mensaje en esta página pidiendo sus obsequios. Obviamente, pues sí tienen que ser de la talla 44 y 42. Y también nos dicen nuestros amigos de la página Amigos XL que si mencionan que vieron este programa, que reclamen un 50% de descuento en los pantalones de mezclilla, que están a 100 pesos, las bermudas que están a 100, playeras en 50 y los pants en 100. Y con su descuento, obviamente 50 pesos, pues ya quedarían en 50 chuchos y las playeras en 20. Bueno, les agradecemos la confianza a nuestros amigos de Amigos XL. Y pues seguimos platicando acerca de los cuentos y leyendas de Jojo. Como ustedes saben, es un tema apasionante. Como se pueden dar cuenta, ya llevamos mucho tiempo y ni siquiera hemos desgastado la orilla de todos los cuentos y leyendas que existen. Por ahí también había una pregunta acerca de los cánticos de Jojo, que ahí hay varias controversias porque la versión oficial dice que son dominicos, y por ahí yo hace algún tiempo oí que eran juaninos y que tienen que ver con la primera incursión precisamente de Cortés a Oaxaca. Fundan la iglesia de San Juan de Dios, que es la que está a un lado del mercado 20 de noviembre. Esa es una iglesia hospital y lo hace como para entrar y averiguar cosas de la cultura de los naturales, Cortés, y manda a estos monjes juaninos, que se llaman así porque son de la Orden de San Juan, y son los que entran a Jojo, porque Jojo tenía fama de tener curanderos y hierberos. Y esos juaninos tenían cánticos, y la historia oficial dice que son cánticos que vienen de la lengua grecolatina. Y por ahí yo escuché 2 historias que dicen que son de arameo antiguo. Y pues es muy interesante, ya platicaremos de esa situación más a fondo, ahora que tengamos más datos, y pues los traeremos al siguiente programa o cuando se dé la ocasión. Bueno, mis amigos, yo creo que fue una charla bastante entretenida, se nos fue el tiempo como agua, y yo le doy las gracias por su atención y escucha, y muy agradecido con su preferencia. Los saludos que nos mandaron serán atendidos, y pues muchas gracias por el favor de su escucha. Esto fue Pláticas entre Coyotes en su segundo programa de la segunda temporada, transmitiendo desde el corazón de Jojo para todo el universo. Se despide su amigo J.S. Pascual, deseándoles muy buenas noches.